Estamos en diálogo con Constanza Robaina, que es dirigente de SUTIGA, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines. Constanza, ¿estoy demasiado equivocado si llego a decir que ustedes representan en su mayoría a los tercerizados de MIDES y de INAU? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por el espacio. Estás casi en lo absolutamente correcto. Todo el universo de programas que el MIDES tiene tercerizados, a través de con contratos con organizaciones de la sociedad civil y cooperativas, todos esos trabajadores y trabajadoras tienen representación en SUTIGA. No somos funcionarios, los funcionarios están representados en UTMIDES. Los que estamos tercerizados estamos nucleados en SUTIGA. Y tenemos algunos programas implementados por INAU, algunos convenios implementados por INAU, también con representación en SUTIGA. Todo lo que tiene que ver con instituciones gremiales y sociales, eso está en SUTIGA. Pero lo que es, por ejemplo, educación no formal, lo que son los clubes de niños, los CAIF, los centros juveniles que convenian con INAU, esos, por ejemplo, están en SINTEP, porque son otro grupo de actividad. La mayoría son convenios MIDES, pero alguna cosita de INAU también está en SUTIGA. ¿Y qué tipos de actividades mayoritariamente desempeñan los tercerizados, por así decirlo? ¿Por qué no llegan a ser funcionarios de MIDES o de INAU? Bueno, el modelo de contratación por tercerización en el MIDES y en el Estado uruguayo ya tiene muchísimos años. Se instaló más o menos en los 90 y ha ido en aumento. Trae muchos problemas para el Estado, pero bueno, capaz que eso no es un tema para entrar en este espacio. Pero lo que tiene la tercerización es que genera menores compromisos en la relación laboral. Entonces nuestros contratos son mucho más precarios, inestables, a término, y no están sujetos a la estructura del ministerio. Entonces sucede un poco lo que está sucediendo ahora, que cuando cambian las autoridades y deciden dar de baja un programa o un montón de convenios, bueno, nuestros contratos se terminan. Distinta es la relación del funcionario, que lo pueden cambiar de tarea por decisiones políticas, pero tiene un vínculo más directo y más estable con el ministerio. Claro. Y no se avanza en la carrera a ser funcionarios porque sabemos que hay todo un discurso de que el Estado tiene que ser lo más chico posible, lo más barato posible. Entonces aumentar la plantilla de trabajadores en el Estado es meterse en una encrucijada política que no se ha querido asumir, y esto no es de este gobierno, ¿no? Ya viene como de bastante tiempo. Nosotros ya veníamos denunciando lo precario de nuestros contratos, y eso, y las dificultades que tiene la tercerización, porque si a mí se me termina el convenio, se me termina el contrato, en el convenio no está contemplada la indemnización por despido, por ejemplo. Entonces, pero yo el derecho a cobrar un despido lo tengo. Lo que pasa es que le termino haciendo un juicio al Estado, que por la ley de tercerización el organismo que esté atrás del convenio es el que termina pagando. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la tercerización, por ejemplo. Tú dijiste correctamente, es un tema que no viene de este gobierno ni del anterior, viene de larga data. Es un error suponer que esta modalidad contractual supone un ahorro a las arcas del Estado. No lo supone de ninguna manera. Lo que sí seguramente ocasiona es lo que tú estabas diciendo, una precarización laboral muy importante, muy importante. Supe por alguna entrevista que estuviste dando en un medio capitalino que hoy en día hay algo así como 22 equipos territoriales de atención familiar que acompañan distintas problemáticas que van desde el consumo problemático de estupefacientes hasta la violencia de género, la deserción estudiantil y otros tantos. Corren riesgo muchos de estos programas. ¿En qué consiste concretamente el recorte que ustedes que les genera tanta preocupación? Sí, nosotros, SUTIGA ha venido denunciando recortes en distintos programas implementados por el MIDES a lo largo del año pasado. Bueno, hubieron varios recortes, varios cambios, varias modificaciones en distintos programas. En particular ese que tú mencionás se refiere a los equipos territoriales de atención familiar. Era un programa cogestionado con el MIDES, o sea, la mitad de los equipos que habían a nivel país salían del presupuesto del MIDES, por convenio, ¿no? Siempre tercerizado estamos hablando, y la otra mitad de los equipos salían de los fondos de INAU.
Cuando asume este gobierno, deciden las autoridades de Mides y de INAU terminar esa cogestión de ese programa, de los equipos territoriales. Mides lo que hace con sus convenios es darlos de baja, terminarlos. En mayo esos 150 trabajadores se quedan sin empleo, y los que quedamos en INAU seguimos trabajando hasta el momento. Lo que sucede es que el directorio de INAU no ha resuelto qué hacer con esos dispositivos, entonces seguimos trabajando, pero en total incertidumbre en relación al marco político y contractual, porque como política del INAU, el directorio no ha decidido qué quiere hacer con estos equipos, pero nosotros la atención la seguimos dando, y se ha filtrado por conversaciones y contactos informales que en realidad lo que se quiere hacer es un recorte de los equipos que existen en Montevideo para lograr una mayor cobertura en el interior. Que en ese caso, que INAU priorice un despliegue mayor en el interior, obviamente que es correcto y es acertado. Lo que no se dice es que eso es a costa de un recorte de dispositivos en otro lugar. Correcto. ¿Qué te genera cuando escuchás, por ejemplo, las expresiones del presidente hace pocos días, cuando en una entrevista que brindaba a Blanca Rodríguez decía que para enfrentar esta pandemia se había aportado un 50% más de recursos al MIDES? Uh-huh. Bueno, yo entiendo que ahí el presidente se refiere seguramente a la duplicación de las tarjetas, a la duplicación de las asignaciones y demás. Obviamente que esos recursos a las personas que están en la extrema pobreza o en la indigencia, son apoyos que le han hecho la diferencia en estos tiempos. El tema es que nosotros lo que entendemos es que no es suficiente, porque esas prestaciones incluso antes de la pandemia ya no eran suficientes, porque en realidad son magros los aportes que se hacen, y en realidad la mejor prestación para las personas es o el salario, y se necesita estabilidad como en complementar el apoyo a las familias en otras dimensiones. Entonces, si solamente reforzamos la tarjeta y la asignación, o facilitamos el acceso a canastas de alimentación, pero recortamos las políticas de apoyo de acompañamiento psicosocial, precarizamos los servicios de atención a la violencia basada en género, los dispositivos de atención a las situaciones más vulnerables, o recortamos los dispositivos que tiene el MIDES de manera descentralizada para que la gente acceda a esos servicios, como son los OCAT, que es otro programa que ya tiene fecha de cierre. Es como que reforzar la tarjeta y la asignación, si lo pones en la balanza, a nivel global, es bastante poco. Y después, a nivel como del manejo, nosotros siempre reflexionamos que se hace publicidad sobre lo que se da, lo que se duplica, pero en ningún lado está lo que se recorta. Vos entrás a la página del MIDES y no ves cuáles son los programas que cerraron, o cuáles son los programas que dejaron de funcionar desde el año pasado, que son unos cuantos. Sí, vas a tener un montón de información sobre cuándo se cobra la tarjeta, cuándo se duplica, a partir de qué fecha, pero lo que se quita no está en ningún lado. Ahora, este 50% más que dice el presidente que se aporta a través del MIDES, ¿es un 50% más del presupuesto general, o simplemente lo que se hace es sacar esta plata de acá, del BPS, y se la pone para el MIDES? Porque sí, ese es el tema, está en discusión eso, si realmente hubo una mayor inversión o simplemente lo que cambia es la figura del ente que va a entregar esos recursos, ¿no? Mira, el detalle de dónde sale el dinero para duplicar, nosotros no lo tenemos, pero podemos asumir que hubo un esfuerzo del presupuesto del MIDES para reforzar las tarjetas y las asignaciones. Puede ser que ese refuerzo salga a costa, ya te digo, de los programas que se cerraron. Claro. Porque si yo bajo 50 convenios del programa SOCAT, que bueno, ya te digo, se cierra en noviembre, o por ejemplo los que cerraron en mayo, que eran 20 equipos de TAF a nivel país, que tenían una partida, no sé, por decirte, de 1 millón de pesos al mes para funcionar entre salarios y otras cosas, y yo todo eso lo cerré, obviamente que voy a tener mayor dinero disponible para reforzar otros recursos y otras prestaciones del MIDES, que además les hago mucha publicidad. O sea, cuando vos vas al cálculo concreto, nunca tenés claro realmente qué es lo que se está duplicando, porque se duplica, pero se duplican 2 veces, se duplica la primera quincena y la segunda se refuerza. Mismo para la ciudadanía ha sido un entrevero bárbaro poder acceder a esas prestaciones con claridad.
Y lo otro que pasa es que se largan como esas campañas de refuerzo de los recursos, pero la información a los equipos que están trabajando en los territorios no llega con claridad. Entonces, primero sale en la prensa y después va bajando la cosa si es que baja. Entonces vos tenés a la ciudadanía consultándote, ¿y cuándo cobro? ¿Y por qué no cobro doble? ¿Y por qué yo no accedo a la canasta? Y en realidad, los que venimos trabajando venimos corriendo bastante de atrás esa información. Correcto. Tú sos dirigente del SUTIGA, ya dijimos, este sindicato que nuclea a los trabajadores de, vamos a decirlo así entre comillas, de los tercerizados en su gran mayoría. ¿No representa para ustedes un cierto riesgo también? ¿No se sienten algo preocupados por el hecho de que están en un gremio, sí, pero no tienen el cobijo del Estado, propiamente dicho? La situación laboral de ustedes ya de por sí es precaria. La condición gremial de ustedes o sindical de ustedes, ¿no la perciben de la misma manera? También para la audiencia, capaz que para que tomen mayor dimensión de lo que está representado en SUTIGA, más a nivel de los programas, porque por ahí hablamos de programas y uno no, en el interior no identifica cuáles son esos programas, ¿no? Todo lo que es Uruguay Trabaja, esos trabajadores, técnicos, operadores, que son tercerizados, van en SUTIGA. Lo que son los servicios de orientación. No, Uruguay Crece Contigo son funcionarios, están en un MIDE. ¿Ah, sí? Okay. Sí, los que son los servicios de atención a violencia basada en género y el seguimiento de esas situaciones donde se recibe a las mujeres víctimas de violencia y se trabaja con los varones que tienen tobillera, eso es tercerizado, están representados en SUTIGA. Todo lo que es programa de atención a las personas en situación de calle, todos los refugios, la modalidad que haya de atención, los hogares de madres con niños, eso es tercerizado, está representado en SUTIGA. Digo porque es importante dimensionar qué es lo que se nuclea en SUTIGA y a qué nos referimos cuando salen nuestras denuncias en relación a los recortes de programas y a la precarización de esos programas. En realidad estamos denunciando el impacto que tiene en estos dispositivos que generan mucha sensibilidad, que atienden a población muy vulnerable por distintas razones. Entonces, cuando sale una denuncia desde SUTIGA, tiene que ver con esos programas y con esos servicios de atención. Y en relación a la pregunta que me hacías, nosotros no podemos decir que hemos tenido consecuencias directas en nuestros puestos de trabajo a nivel por lo menos individuales por estar vinculados al sindicato. La consecuencia que sí hemos tenido y el cambio que vemos es que en el marco de este gobierno tenemos absoluto diálogo anulado. Totalmente anulado. Capaz que en la administración anterior había un intento o un como si nos escucharan a los trabajadores organizados, pero acá hay un cierre absoluto a los trabajadores organizados. No hay validación de ninguna voz que no sea el círculo cercano al gobierno central. Hemos pedido reuniones varias, acusan recibo de nuestras solicitudes, pero no se coordinan con la urgencia que nosotros las pedimos, por ejemplo. Entonces ahí lo que hay, nosotros entendemos, es una negación a la organización sindical. ¿Hacemos de cuenta qué? Es un no reconocer ese actor que está ahí organizado y que tiene algo para decir. En ese sentido, sí lo vemos, pero después cargar como con todo el prejuicio histórico que tiene lo sindical, en realidad eso creo que pasa en todos los sectores. Lo que nosotros vivimos como sindicato organizado de los trabajadores en el marco de las políticas sociales es que no tenemos ninguna vía para dialogar y para que nuestras opiniones o observaciones sean tomadas en cuenta desde ningún punto de vista. Correcto. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, Constanza? Mira, el MIDES tiene en régimen de tercerización entre 2.500 y 3.000. Eso es oscilable porque a medida que se va cerrando un convenio o un programa, esa masa de trabajadores se va achicando. Nosotros en SUTIGA tenemos afiliados cerca de 1.000 en este momento, entre 800 y 1.000 trabajadores, pero o sea, esa debilidad, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con las dificultades que tiene poder captar y hacer seguimiento de las trayectorias de esos trabajadores, porque tenemos muchos desafíos. Tenemos un montón de empleadores, OSC, cooperativas, contratados por las cooperativas, socios cooperativistas, eso en primer lugar. Segundo, estamos en todo el territorio nacional. Claro. Tenemos un despliegue a nivel de todo el país. En el marco de diferentes programas,
está el que trabaja en el refugio, está el que trabaja en Uruguay Trabaja, está el que trabaja en el servicio de violencia, etcétera. Entonces eso hace mucho más difícil la organización. Y además, los contratos son a términos y son tan inestables que hacen que los trabajadores nos muevamos todo el tiempo, de un convenio a otro, de una organización a otra. Entonces ahí el sindicato pierde un poco la trayectoria, pero ni que hablar que cuando se cierra un programa o se cierra un convenio, perdemos masa de trabajadores organizados. A pesar de que tú decís que no hay un diálogo, no hay un ida y vuelta con las autoridades del gobierno, desde el gobierno se niega la posibilidad de estos recortes, no se admite que se trate de recortes. ¿Cómo pretende responder el gobierno? ¿Cómo entienden ustedes que pretende responder el gobierno ante el cierre de estos programas? Mirá, yo, por ejemplo, conozco muy de cerca lo que fueron los SOCAT, hice parte de uno de ellos como voluntario, como presidente de una comisión vecinal hace muchos años, y sé de la importancia, sé de todo lo que se lograba en articulación territorial, ya en aquella época, hace como 15 años. Y ahora, al quedar esto vaciado, ¿cómo pretende el gobierno suplir esa tarea que hacían estos programas? Bueno, yo creo que ahí el punto está en que al gobierno no le interesa suplir ese tipo de funciones. En realidad, el giro que se le está dando al ministerio tiene que ver con implementar políticas netamente asistencialistas. Entonces, bueno, se entiende que desde el Ministerio de Desarrollo Social, resolviendo con canastas de alimentación, para entregar canastas de alimentación no se necesita articulación con otras instituciones, no se necesita fomentar la participación en los barrios, ni la organización comunitaria, y además asistimos a una desprofesionalización de la política social, porque para repartir canastas no se necesita gente formada, no se necesita profesionales, no se necesita estudiantes avanzados, no se necesita gente especializada en atender las situaciones de violencia de género. En lo que tiene que ver con los programas para atender a las personas en situación de calle, el foco está puesto en aumentar la cantidad de techos arriba de las cabezas de las personas, que obviamente que eso es re importante, re necesario, y es un derecho que las personas puedan acceder a lugares dignos donde descansar, pero eso no es lo suficiente, porque cuando el invierno se termina, las personas siguen estando en situación de calle, y necesitan mucho más que el techo, necesitan otras herramientas. Pero entonces, si yo vacío los programas del contenido psicosocial, educativo o más pedagógico, o de los recursos para mejorar las trayectorias laborales de esas personas, en realidad lo que estoy dejando es la política solamente atada a lo material, al techo, a la canasta, a el boleto y todos los demás componentes. No hay interés en que la política social vaya por ese lado. Lamentable, porque todo lo que se criticó durante muchos años en materia que se decía que había asistencialismo es exactamente la propuesta de la actualidad. Bien, Exacto. Constanza, ha sido un gusto dialogar contigo. Los micrófonos y las cámaras de R+, y de edición ilimitada desde ya a tus órdenes, a tu disposición y de tus compañeros, cuando deseen hacer conocer lo que sea necesario. Te quedás con mi número, así que desde aquí a las órdenes. Muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, para nosotros es muy importante llegar este debate y estas reflexiones al interior del país, que sabemos que mucha cosa de esto está centralizado en la capital, así que muy agradecida por el espacio. Gracias a ti, que pases bien.